Hola, yo soy el pastor Michael Galeano y quiero darte las gracias por visitar nuestra página, y en Gracia sobre Gracia creemos que Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio de Cristo, para que vidas sean transformadas y así puedan impactar su familia, su iglesia y comunidad. Creemos que esto va a ser cada vez que la palabra de Dios es predicada, así que oramos para que estos videos Dios los use en tu vida, pero sobre todas las cosas que al ser impactado por la palabra de Dios tú comprendas que hay un llamado sobre tu vida y es unirte a una iglesia local para crecer junto con otros creyentes. Así que si tú vives en el sur de la Florida y no asistes a una iglesia, queremos invitarte. Ven, únete a Gracia sobre Gracia para juntos crecer y ser más como Cristo. Y si no vives en el sur de la Florida, encuentra una iglesia donde la palabra de Dios sea predicada, porque es la única manera que seamos transformados. Así que gracias nuevamente por visitarnos y espero que Dios use este recurso en tu vida. Pueden tomar asiento, familia. Qué bendición, mientras que veníamos esta mañana y tomaba otra vez el pensar en la gran bendición que vivimos como iglesia, el reunirnos semana tras semana. Es una gran bendición, es un privilegio que tenemos. Y otra vez, pasan los meses y puede que uno se acostumbre a esta realidad de vernos, de saludarnos, de sentarnos, de cantar, de despedirnos, y se nos olvida que verdaderamente eso es un milagro, que Cristo haya salvado, agrupado a diferentes personas en rebelión para contra Él y nos haya dado salvación. Es un gran milagro, es un privilegio que tenemos juntos, es decir, que el Dios soberano ha hablado, lo ha hecho por medio de su palabra. Y porque Él ha hablado, hoy puede hablar. Su voz nunca deja de existir. Que en esta mañana todos vamos a entender que esta voz habla y es poderosa para cambiar, para transformar y para edificar. Ahora, para los que nos visitan, estamos en un libro de la Biblia, en Nuevo Testamento, una carta a los Gálatas. Y nos encontramos ahora en una parte un poco difícil, un poco personal, un poco hasta incómoda. Y antes de entrar a ver por qué esta parte de Gálatas es un poco incómoda, déjame hacerte algunas preguntas que quizás nos van a ayudar a prepararnos a lo que vamos a ver en unos minutos. Ahora, la pregunta que yo me hago y te hago a ti es: ¿cómo respondes ante el pecado de un hermano, una hermana en Cristo, una persona que está a tu lado? ¿Cómo respondes ante el pecado de alguien que está contigo, que lo ves domingo tras domingo? Pero también, ¿cómo respondes ante el pecado de tu esposa o de tu esposo, que lo ves todos los días? ¿Cómo respondemos ante el pecado de nuestro esposo, de nuestra esposa o de nuestros hijos? ¿Cómo respondemos ante los pecados de ellos? ¿Lo vemos como una oportunidad para destruirlos, aunque no digamos eso, quizás con nuestras acciones y palabras sí queremos decir eso? ¿O lo vemos como una oportunidad para edificarlos? ¿Cómo vemos el pecado de alguien más? Porque así como alguien más lo ve, créeme que alguien más está viendo tu pecado también. Entonces no siempre es verlo hacia afuera, pero verlo hacia adentro. Pero ¿cómo vemos el pecado de alguien más que está pecando contra ti? ¿Lo vemos como una oportunidad para decir, déjame mostrar cuán mal tú estás en mi propia justicia? ¿O es una oportunidad para edificarte y apuntarte a Cristo? Ahora, hoy más que nunca, podemos ver que los creyentes y no creyentes, pero hablando de los creyentes, somos muy rápidos a condenar de una vez. Somos muy rápidos en usar la oportunidad que vemos en alguien que quizás no está caminando conforme a la luz de Cristo, conforme a la palabra de Dios. Inmediatamente queremos ya descargar nuestra propia corrección hacia esa persona, y lo vemos con solamente abrir las redes sociales. Todas las redes sociales te encuentras personas que quizás respetamos, amamos, o personas creyentes que simplemente al ver que alguien difiere con su posición teológica, nos burlamos de ellos. Simplemente nos burlamos, simplemente criticamos, simplemente condenamos de una vez, simplemente estamos dispuestos a que lo que salga de nuestra boca no sean palabras de edificación, pero sea una espada para destruir. Y lo hacemos muchas veces con el fin de la defensa del Evangelio, la defensa de la verdad, pero lo que hacemos es de una vez condenar. Yo creo que Pablo nos da una advertencia aquí en el libro de Gálatas de lo que vemos hoy en la iglesia de Cristo. Fíjate lo que él dice en Gálatas 5, versículo 15, él dice: pero si os mordéis, fíjate el lenguaje de Pablo, literalmente, si os mordéis y si os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Entonces Pablo da una advertencia en Gálatas 5, pero estamos hoy en día en Gálatas 2, para darnos un ejemplo de cómo él, al ver el pecado de un amigo, de un hermano querido, de uno de alta reputación, uno de los pilares de la iglesia,
Él no lo usa como una oportunidad para destruir a este hermano, pero Él lo usa como una oportunidad para edificar a este hermano. Entonces yo quiero que veamos en esta mañana Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14, y vamos a entrar otra vez a esta sección de la escritura donde dice por qué Pablo habla de esto, y lo vamos a ver. Lo que es lo que dice Pablo en Gálatas 2, versículos 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se les unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Lo que yo quiero que veamos en esta mañana es cómo Pablo nos da un ejemplo. Quizás a primera lectura tú dices: aquí no hay nada de edificar. Pablo está destruyendo al apóstol Pedro, y yo no creo eso, y vamos a tratar de argumentar de la siguiente manera. Como creyentes tenemos el llamado de confrontarnos en el Evangelio, y a la misma vez que nuestra confrontación del Evangelio lleve a la edificación del Evangelio. Lo que vemos aquí son dos cosas: Pablo con Pedro confrontándolo por su pecado, confrontándolo en el Evangelio, no en su propia justicia como vamos a ver, pero lo confronta en el Evangelio para la edificación en el Evangelio. Entonces comencemos con lo primero, que es el apóstol Pablo diciéndonos que él confrontó al apóstol Pedro en el Evangelio. Entonces la pregunta que nos hacemos esta mañana es: ¿qué tiene que ver este ejemplo, este caso de Pedro, con la carta de Gálatas? Porque es que Pablo saca a la luz el pecado de Pedro, o como diríamos en nuestro lenguaje, porque es que Pablo saca los trapos sucios de Pedro. Porque no simplemente lo llama a un lado, se queda callado, o porque es que lo escribe para que años después de Pedro todavía estamos leyendo esta historia que pone a Pedro como aquel que se avergonzó, como aquel que pecó delante de Dios con seguir el impulso de temer al hombre. Entonces es muy fácil nosotros quizás quedarnos en la imaginación y decir: bueno, quizás fue por esto, bueno, pero en realidad, ¿por qué está este ejemplo acá? Si tú llegas hasta ahora y encuentras Gálatas capítulo 2, versículo 11, quizás no sabes qué es lo que hemos estado hablando, pero pareciera a primera vista que se sale de lo de la carta, se sabe de lo que, por qué Pablo inserta este ejemplo del apóstol Pedro. Es muy fácil suponer y decir: quizás es que Pablo tenía con Pedro, o quizás es un ejemplo que simplemente estaban peleando. No, yo quiero que hoy veamos lo que el texto mismo nos dice en cuanto a esto, que vayamos directamente a por qué es que Pablo nos da este ejemplo. Otra vez, déjame recordarte que hasta ahora Pablo ya ha estado hablando en varias ocasiones que su deseo genuino y su pasión es que las iglesias de Galacia, que están siendo de alguna manera destruidos o mal enseñados por falsas enseñanzas, Pablo quiere mostrarles a las iglesias de Galacia que sepan que la autoridad del Evangelio está por encima de todo. Otra vez, para Pablo el Evangelio no es negociable. Para Pablo el Evangelio no está con hombres, por debajo de hombres, o por hombres, está por encima del hombre. Entonces Pablo nos da un ejemplo aquí del apóstol Pedro para ayudarnos a entender que no importa quién tú eres, no importa qué reputación tú tengas dentro de la iglesia, cuántos años tengas en la iglesia, qué cargo tengas en la iglesia, qué pilar de la iglesia sea, no importa tu posición, el Evangelio de Cristo siempre está por encima de ti. El Evangelio de Cristo siempre debe preservarse, siempre debe desplegarse, siempre debe prevalecer en primer lugar sobre todas las cosas y sobre toda persona por un fin. El Evangelio de Cristo debe impactar vidas. No simplemente vidas de allá o vidas pero de aquí también, de los que proclamamos la verdad, seamos pastores, líderes. El Evangelio de Cristo debe impactar y cambiar nuestro corazón. Así que lo que hace Pablo con este ejemplo no es sacar los trapos sucios de Pedro para él verse como mejor. Lo que Pablo está enseñando una vez más a las iglesias de Galacia y a nosotros es que el Evangelio viene de parte de Dios y lo que busca es cambiar a hombres, aún a los de alta reputación, aún a los mismos apóstoles. Pablo lo que quería mostrar nuevamente es que si yo o un ángel os anuncia otro evangelio, seamos nosotros anatema. Y por otro lado dice: y Pedro, aún siendo un pilar de la iglesia y pecando contra Dios, yo no me puedo quedar callado como haciéndome que lo he visto, porque lo que está haciendo es
desviándose del Evangelio, y el Evangelio debe de prevalecer sobre todas las cosas. Entonces Pablo dice, si yo he defendido que la autoridad del Evangelio con la cual yo proclamo de Cristo no viene de mí, yo no me inventé mi autoridad, no me la dieron, me la dio fue Dios, yo no me inventé el Evangelio ni fui a Jerusalén para que Jerusalén me dijera, sí Pablo, aquí está tu autoridad. No, mi autoridad misma viene de Dios. Por lo tanto, si yo he defendido eso, ahora yo voy a mostrar cómo es que la autoridad del Evangelio me llama a mí a defender el Evangelio y a, muchas veces, con otros hermanos, enseñarles y mostrarles que no están andando con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Esa es la gran crítica de Pablo para Pedro. Y lo vamos a ver más adelante. El versículo 14 nos da a nosotros la idea de que ellos están caminando, desviándose o andando sin la rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Ese fue el gran problema del apóstol Pablo y aquellos que siguieron, del apóstol Pedro y aquellos que siguieron a Pedro. Y Pablo dice, por no andar conforme a la rectitud del Evangelio, yo bajo la autoridad del Evangelio, no de apóstol, ni de Pedro, ni de nadie más, pero cuando la autoridad del Evangelio me llama, yo voy a poder proclamar la verdad a ese hermano que se está desviando de la verdad. Entonces, déjame recordarte quién es el apóstol Pedro. Quizás no tienes un trasfondo cristiano o de ir a la iglesia y para ti Pedro es un sinónimo de Pablo, ¿no sabes quién es Pedro? Déjame recordarte quién es Pedro. Pedro yo creo que es uno de los apóstoles más conocidos, que todos conocemos. Y yo creo que lo conocemos a él por sus historias buenas como sus historias, y la mayoría de nosotros conocemos sus historias malas. Conocemos sus historias buenas, como por ejemplo cuando Cristo pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Es Pedro quien responde, tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Cristo le dice, bien has hablado, no te lo ha revelado carne, te lo ha revelado el Espíritu Santo. Bajo esta confesión, bajo esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Vemos a Pedro hablando ahí muy enfáticamente diciendo quién Cristo es, pero años más adelante vemos al mismo Pedro negando lo que acabo de decir. Niega a Cristo 3 veces. Y la historia de Pedro es así. Historias de muy buenos ejemplos de cómo vivir para Cristo y otros como no son tan buenos de como él muchas veces, quizás por su mismo pecado y temor al hombre, negaba de Cristo. Pero lo que hace aquí Pablo, y una de las cosas que más me gustó entender es que Pablo realmente está tratando de mostrarnos que no importa qué autoridad tú tengas, qué posición tú tengas, ninguno de nosotros estamos exentos a pecar y ninguno de nosotros estamos por encima del Evangelio. El Evangelio no simplemente se enseña de aquí para allá, el Evangelio se vive de aquí para allá. Y eso es precisamente lo que Pablo está deseosamente demostrarle, no simplemente a Pedro, pero a todos de su alrededor, que ellos están viviendo una mentira, que cuando escucharon a estos judíos venir, querían apartarse. Ahora, pensemos por un momento en el contexto, porque para nosotros quizás es como un poco distante, que estaban comiendo y de repente viene alguien más de otros judíos y Pedro se levanta. ¿Por qué se levantó? Porque es que Pedro lleva esta acción. Pero recordemos brevemente que para el judío era necesario mantener ciertas leyes dietéticas. Él tenía que comer ciertas cosas. Y ciertas comidas eran impuras, ciertas comidas eran no permisivas para comer. Y no simplemente era la comida, pero no podían comer con gentiles que eran inmundos o eran impuros. Por lo tanto, lo que hace aquí el apóstol Pedro nuevamente es ver que lo que él ya había entendido de parte de Cristo, no lo vivió para Cristo. Ahora, creo que Pedro entendió y no estaba viviendo en este caso. ¿Por qué nuevamente es que él se para con temor y se va en vez de quedarse firmemente? Creo que Pedro ya había entendido, pero no vivió. Y como nosotros muchas veces creemos cosas en cuanto al Evangelio, en cuanto a Cristo, pero muchas veces no vivimos lo que nosotros creemos. Déjame llevarte a Hechos. Yo creo que vayas conmigo a Hechos, capítulo 10, en donde vamos a ver a este Pedro celoso, judío, que quería mantener las leyes dietéticas, quería mantener estas leyes que yo le había hablado al pueblo de Israel, en Levíticos, en Deuteronomio, que no tenían que abstenerse de cierta comida. Y vemos aquí lo que Cristo le muestra a Pedro. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 10, del 9 al 15. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis, esta palabra quiere decir como algo que lo sacó de su
celo, de su claro entendimiento. Él tuvo una visión, por decirlo así. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo, tenemos a Pedro el judío: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Esta es la visión conocida, que cuando Dios le muestra al apóstol Pedro que en Cristo estas leyes dietéticas habían pasado. Pedro ya podía comer por lo que Dios había hecho puro, ahora ya no podía llamar impuro, pero no simplemente era en cuanto a comida. Entonces Pedro ya había entendido esto, y lo vamos a ver cómo él defiende lo que ya había entendido, pero no lo vive en Gálatas. Pero Pedro ya había entendido esto, pero no simplemente era comida que Pedro ahora podía disfrutar, que anteriormente no podía disfrutar, pero también era que ahora los gentiles, gente conocida como inmunda, impura, porque no eran judíos, ahora Dios usa también esta revelación, esta visión, para mostrarle a Pedro que él también ahora, a lo que normalmente se llamaba como impuro, no se le podía llamar impuro. Ahora, ¿dónde vemos esto? Bueno, el resto de Hechos 10. Cuando tú lees Hechos 10, te das cuenta que Pedro tiene este encuentro con una familia de un gentil llamado Cornelio. ¿Te acuerdas de esta historia? Que Pedro va a este lugar por medio de una visión, y no simplemente él se sienta a comer o entra a la casa de gente impura que era gentil, pero les proclama el evangelio. Y Pedro entendió cómo es posible que gente impura puedan ser perdonados por Dios, puedan ser salvados por Dios y puedan ser llenos del Espíritu Santo. Entonces él entendió que ahora la comida, las leyes dietéticas no eran observadas ya por el pueblo judío, por Cristo, pero también tuvo que haber entendido que todo gentil que era considerado como impuro podía recibir la gran salvación del Señor. Ahora, eso fue una bomba. Eso tuvo que ser una bomba, y lo vemos en Hechos 11. Cuando tú vas a Hechos 11, algunos judíos ven a Pedro que está juntando con gentiles, comiendo con gentiles, y lo que empiezan a decir a Pedro es: ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible que tú estés entrando y cenando con incircuncisos y tú comes con ellos? ¿Qué te pasa? Esto fue una bomba para todos los judíos. Y cuando tú lees todo Hechos 11, que por tiempo no lo vamos a hacer, tú encuentras a un Pedro muy valiente. Un Pedro que les explica lo que él acaba de ver en Hechos 10, donde él les muestra: Dios me reveló que a lo que nosotros le llamamos como impuro, ya no le podemos llamar impuro, no sea tanto de comida o como personas. Dios ha limpiado lo impuro por medio de Cristo, por lo tanto ya no hay esta división. Ya podemos disfrutar tanto de la comida que no podíamos disfrutar, como de los amigos que no podíamos disfrutar. Era esta nueva era que Cristo mismo había traído por medio de su sacrificio. Pero es el mismo Pedro que en Gálatas vemos haciendo algo completamente diferente. El mismo Pedro que en Hechos 10 se levanta con judíos diciéndoles: no, dejen explicarles porque es que estoy haciendo lo que estoy haciendo. En Gálatas vemos a un Pedro que no tuvo la misma valentía de pararse ante los judíos que venían de parte de Jacob y decirles: no, déjenme explicarles. Lo que vemos aquí es nuevamente en la vida de Pedro sus dos tendencias: una de obediencia y una de desobediencia. Una es de muy valiente en algunas ocasiones y otras veces de pasividad y pecar. Pero ahora, yo doy gracias a Dios por la vida de Pedro. ¿Sabes por qué doy gracias a Dios por la vida de Pedro? Porque ese soy yo y ese eres tú. Muchas veces podemos caricaturizar a Pedro como el malo, como nos burlamos de él, o decimos: es que Pedro, mira, se dijera un loco, cómo es que tan apasionado, mira tantas cosas que dijo. Pero la realidad es que todos somos Pedro. Todos muchas veces decimos: sí, voy a obedecer a Dios en estas áreas, pero la verdad de practicar obediencia en otras áreas no lo hacemos. Yo doy gracias a Dios por la vida de Pedro, porque al leer Gálatas me doy cuenta, antes de entrar y ver por qué es que Pablo viene y corrige a Pedro, yo me pongo y me pauso y pienso y digo: yo soy Pedro. Muchas veces
lo que enseño no lo vivo. Muchas veces estoy falto de paciencia. Muchas veces a la misma vez caigo como Pedro. Y nuevamente lo que esto muestra es, no importa de dónde tú vengas, no importa si eres de alta reputación para Pablo y el Evangelio, todos aquí no estamos exentos de pecar. Este ejemplo de Pedro es una muestra que no importa quién tú eres o quién yo sea, todos aquí, cuando no caminamos en rectitud del Evangelio, estamos en desobediencia del Evangelio y estamos en pecado. Pero doy gracias a la misma vez por Pablo. Si muchas veces somos Pedro, muchas veces necesitamos a un Pablo. Un Pablo que en vez de temer y hacer lo que es más fácil, y por eso es lo que pregunté, ¿cómo tú respondes cuando tú ves el pecado de alguien que está a tu lado, sea aquí o en la casa? ¿Cómo tú respondes? Bueno, yo doy gracias a Dios por Pablo. ¿Y cuántos Pablos hay aquí? Que lo más fácil para Pablo era decir, ¿sabes qué, Pedro? Ese es tu problema. Yo estoy ahorita enseñando a la iglesia otra cosa, tú verás con Dios, tú también eres un apóstol, tú también eres de alta reputación, así que Dios va a trabajar contigo y yo no digo nada. Eso es fácil hacer, quedarme callado. O también es muy fácil, desde nuestro punto de autojustificación, venir y condenar a alguien inmediatamente porque no están dando en rectitud al Evangelio. Es muy fácil o quedarnos callados cuando vemos el pecado de alguien, o venir y con ese mismo pecado a una persona condenada, condenarlo de una vez. Eso es mucho más fácil. Pero lo que hizo Pablo fue que él se mantuvo firme. Él se mantuvo firme, y por eso es que dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Pablo, al ver el pecado de Pedro, no hizo lo que es muy fácil para nosotros, es, me quedo callado, no digo nada, ni tampoco voy a tratar de mostrar que él no usó este pecado de Pedro para venir y condenar al apóstol Pedro. Pablo no usó su pecado para condenar a Pedro. Ahora, lo que yo quiero que veamos es que, como acabo de leer Hechos, la historia que estamos leyendo en Gálatas tuvo que haber ocurrido, y otra vez, ya no te lo que hemos visto hasta ahora, esta visión de Hechos 10, donde Dios le muestra a Pedro que no puede llamar a lo puro impuro, ya Dios lo ha hecho en Cristo. Pero también vemos que está Hechos 15, que es el gran concilio, el concilio de Jerusalén, donde los apóstoles están de acuerdo que el gentil es igual de bienvenido en la casa y la familia de Dios que un judío, sin tener que guardar la ley. Este evento que vemos aquí en Gálatas pudo haber sido entre estos dos eventos. Entre la visión de que Pedro entendió, wow, el gentil también es puro, y la comida que llamamos impura puede ser comida, y tuvo que haber sido entre eso vemos a Pedro en Hechos 15 junto con Pablo y junto con los demás apóstoles diciéndoles, sí, los gentiles son completamente bienvenidos en la familia de Dios. Esto tuvo que haber sido en este tiempo entre estas dos cosas. Pero ahora lo que yo quiero que veamos es qué quiere decir Pablo cuando dice que vino donde Pedro y se opuso a él cara a cara, porque lo que estaba haciendo era de condenar. Ahora, yo quiero que tú veas, creo que quiso decir Pablo cuando dice se opuso a Pedro. Fíjate lo que dice Santiago, que es la misma palabra, y para ayudarte a entender, y quizás va a ser más claro cuando avancemos, es lo que quiero aclarar, qué quiere decir que se opuso a Pedro cara a cara. Porque para nuestros oídos inmediatamente lo vemos quizás, o yo lo interpreto de esta manera, como Pablo estaba enojado. Lo iba a confrontar de una vez cara a cara, es como que se le paró en la cara y ya lo iba a condenar. Bueno, fíjate lo que quiere decir esta palabra, que se opuso a él, firme estaba. Es la misma palabra que Santiago usa en Santiago 4, versículo 7, cuando dice, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Pablo, ¿qué hace aquí con Pedro? Él resistió. ¿Pero qué fue lo que resistió? ¿Qué fue lo que Pablo estaba haciendo cuando dice que él resistió? ¿Y por qué es que dice que él resistió? Porque era de condenar. Lo que usualmente pensamos es que cuando Pablo vio el pecado de Pedro, lo que quiso hacer fue condenarlo, porque dice que era de condenar. ¿Qué era de condenar? Bueno, yo quiero ayudarte a entender esto, porque es muy fácil para nosotros ver esto de aquí y decir, mira, yo quiero ser como Pablo. Cuando yo vea a mi esposa pecar, me lo voy a poner cara a cara, porque es de condenar lo que está haciendo. Cuando vea a mi esposo pecar, me lo voy a poner cara a cara, porque es que dice ahí que me lo voy a poner cara a cara porque era de condenar. Cuando vea a mi hermana en la iglesia haciendo algo que es indebido, me lo voy a poner cara a cara porque era para condenar. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, por un lado te digo, es cara a cara la frase de me opuse a él. El oponerse a él no es que se opuso a él, sino que él resistió a Pedro. ¿Qué fue lo que resistió de Pedro? ¿A Pedro mismo o la actitud de Pedro? ¿A Pedro mismo o al pecado de Pedro? Bueno, tiene que entenderse con esto mismo que era de condenar. ¿Qué era de condenar? Eso es un participio. Y esta palabra condenar es un participio que está describiendo la acción de Pedro, no la acción de Pablo para con Pedro. ¿Se explica esto? ¿Se entiende esto? Es muy importante, porque podemos salir de aquí siendo no instrumentos del Evangelio para edificar, pero podemos salir de aquí siendo instrumentos supuestamente del Evangelio para destruir. De ese versículo, y por eso he tomado tanto tiempo a explicar ese versículo, es muy importante. Porque aquí lo que vemos es a Pablo siendo un instrumento del Evangelio, confrontando para edificar, confrontando no para destruir, para edificar la vida de Pedro. Entonces lo que vemos aquí nuevamente es que esta palabra condenar es un participio que está describiendo la acción del apóstol Pedro. Es decir, con la acción del apóstol Pedro, que vamos a ver más adelante, él se estaba comportando como uno que es condenado por su acción delante de Dios. Es decir, delante de Dios está haciendo algo que es indebido. Y por lo tanto se está comportando como un condenado de parte de Dios, como uno que está bajo esta santidad de Dios, como uno que no ha recibido esta gracia de Dios. Por lo tanto, Pablo no se puede quedar callado. Pablo ama otra vez el Evangelio y por tanto era para él normal primero pensar en la situación de Pedro delante de Dios, como diciendo, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Por tu propia acción, por tu propio pecado, estás obrando en pecado. Y para Pablo, que amaba tanto el Evangelio, tanto a Dios, tanto a su iglesia y tanto a su hermano, le era más fácil otra vez decir, yo no voy a decir nada. Pero lo que hace Pablo nuevamente es decir, voy a pensar primero en tu situación delante de Dios y tu situación delante de los hombres. Y voy a corregirte con el fin de edificarte. Es el versículo 11. Ahora entremos, ahora sí, al cómo y el por qué es que Pedro peca y cómo es que Pablo también le habla. El primer versículo es clave y el segundo versículo, que es el versículo 12, nos da el fundamento, la razón del por qué lo que Pedro estaba haciendo era pecado. Nos da la razón nuevamente del por qué Pablo tiene que oponerse a él y a su pecado. Nuevamente, Pedro ya tenía claro que los gentiles podían ser salvados por Cristo, podían ser parte de la familia de Dios. Ya tenía claro por esa visión de Hechos 10, ya tenía claro que la comida impura en Cristo era pura y por lo tanto ya podía disfrutar de lo que Cristo mismo había hecho. Pablo tenía esa doctrina, por decirlo así, esa nueva realidad para el creyente en su mente, lo que él no tenía esa convicción para vivir eso. Él tenía esta convicción de que yo sé que Cristo me ha mostrado que el gentil es puro, que el gentil, al igual que yo como judío, puedo entrar a la familia de Dios por lo que Cristo ha hecho. Somos libres de ya no obedecer la ley, en el sentido de la ley dietética. Ya tengo libertad en cuanto a eso, pero todavía tenía gran temor del rechazo de su misma gente judía. Tenía el gran temor de lo que la gente iba a decir de él. Entonces, en Pedro vemos aquí nuevamente que después de tener esta gran visión de parte de Dios, falló una vez más. Y falló una vez más por temer al hombre. Y este es precisamente el fundamento que Pablo nos da en el versículo 12. ¿Por qué es que él se opone y por qué es que era pecaminoso lo que él estaba haciendo? Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Imagínate en ese momento Pedro, quién sabe que estaba comiendo algo que antes no podía comer y ahorita ya podía comer. Quizás que era un pedazo de chicharrón, no sé lo que estaba comiendo, pero él estaba comiendo algo ahí con los gentiles que antes no podía comer. No simplemente estaba comiendo algo delicioso, pero también estaba pasando un buen tiempo con la gente que antes no podía sentarse con. Él podía sentarse ahora a la mesa con un plato que antes no podía comer por la libertad del Evangelio, por lo que Cristo había hecho, y aparte podía llamar a los gentiles amigos. Pero Pedro estaba sentado ahí con un ojo bien abierto en la comida de los amigos, pero con un ojo bien abierto para ver si venía otro judío por ahí. Entonces, por un ojo estaba disfrutando la comida de los amigos, por otro lado estaba bien preocupado si de pronto iban a venir estos judíos enviados por Jacobo para decirle a él algo que él iba a escuchar más tarde.
Entonces cuando Pablo dice, y al escuchar cuando vieron a estos que venían, empezó a retraerse y apartarse. Fue muy sutil lo que Pedro hizo. Disfrutando lo que estaba disfrutando, al ver a estos que venían de parte de Jacobo, él se empezó a retraer, se empezó a echarse hacia un lado porque tenía nuevamente temor a estos de la circuncisión y a estos judíos. Ahora, realmente no sabemos cuál era el mensaje. Son enviados por Jacobo, otro pilar. Fíjate la historia. Tienen a los tres pilares que ya nos ha mencionado Pablo. Bueno, no está Juan, pero está hablando de Pedro, de Jacobo y Juan. Son de alta reputación y vemos esta escena, a uno sentado, otro escribiendo y al otro enviando a otros que realmente no sabemos cuál fue el mensaje. Históricamente no sabemos cuál fue el mensaje. Posiblemente es que cuando Jacobo se enteró que Pedro, un pilar de alta reputación, sentado con gentiles, comiendo comida impura, algunos han dicho que quizás el mensaje era de decir a Pedro, ¿qué estás haciendo? Estás trayendo persecución también a otros judíos. Estás obrando de una mala manera. Posiblemente no se sabe qué era el contenido de lo que estos le iban a decir al apóstol Pedro, pero lo que sí vemos es cómo Pedro vino y temió más lo que estas personas le iban a decir que lo que Cristo ya le había dicho a él. El pecado del apóstol Pedro es el pecado de temer más al hombre que temer lo que Dios dice. Temer más al hombre que temer a lo que Dios dice. Pedro puso su mirada en los hombres y no en Cristo. Pedro prefirió el aplauso, la aprobación de lo que sus hermanos judíos iban a decir de él, que lo que Cristo ya había dicho de él. Él prefirió la atención y la aceptación de estos hermanos a su alrededor que en vez de temer a Cristo. Ahora, ¿cómo es que llamamos este pecado? Bueno, este pecado es temer al hombre. Y todos aquí tememos al hombre. Yo no estoy hablando del temor al hombre que algún día yo pensé cuando me preguntaban, ¿tú le temes al hombre? Yo no temo al hombre. Si alguien viene, me defiendo. Ese no es el temor que estamos hablando. No es el temor a que si me van a hacer daño. Es el temor muy aquí adentro. De por qué hacemos lo que hacemos. Bajo qué plataforma o bajo qué audiencia es que estamos viviendo. Dice Pablo, el temor de Pedro fue lo que él estaba condenando. El temor de Pedro fue lo que lo llevó a él a comportarse como un hipócrita. Eso es lo que Pablo dice, que cuando vinieron de la circuncisión, él le temía a ellos y el resto de los judíos se unió en su hipocresía. Esta palabra significa en actor, estaba actuando algo que no estaba viviendo. Y su hipocresía quiere decir, él se comportó de una manera en la cual no estaba viviendo. Él estaba actuando algo que él no estaba creyendo y no estaba viviendo. Él se retractó y se apartó porque al hacer esto, temiéndole al judío, nuevamente estaba cayendo en el error que el apóstol Pablo está tratando de corregir. Pedro está elevando la ley porque al retratarse de la comida y de los gentiles, les está diciendo a ellos, mira, yo no puedo tener compañerismo contigo a menos de que tú guardes estas leyes dietéticas. Yo no puedo tener una unión contigo a menos de que tú seas un judío como yo. Y Pablo dice, eso es precisamente lo que estaba tratando de defender. Que la unión de un gentil con un judío no se debe a la ley, se debe a la persona que obedeció la ley, es Cristo. La ley de dos pueblos, la división de dos pueblos es unida en la persona de Cristo. Y por eso es que Pablo dice, no voy a permitir que Pedro viva lo que ya hemos estado tratando de enseñar. Que lo que une al pueblo no es el mantener la ley, pero es aquel que murió por nuestros pecados. Por lo tanto, lo que hace aquí Pedro nuevamente es decirle a estos que él consideraba amigos, como, bueno, somos amigos, pero hasta acá, mantén la ley y volveremos a ser amigos. Mantén la ley y volveremos a ser compañeros. Y Pablo dice, no, eso no lo voy a permitir. Porque el Evangelio mismo es la que ha hecho claro que nosotros estamos bien delante de Dios, no por una ley, pero por lo que Cristo hizo en la cruz. Este entonces es el pecado de Pedro. Temor a los hombres. ¿Y cómo se ve este pecado en nosotros? Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, andamos buscando la aprobación y la aceptación de lo que el hombre dice, hombre me refiero a hombre, mujer, o mujer y hombre, al género ser humano,
Cuando nosotros hablamos de temor al hombre, siempre estoy pensando qué es lo que ella está pensando de mí, qué es lo que él está pensando de mí, qué es lo que la gente está pensando de mí, donde busco mi aprobación, donde busco mi aceptación, qué es lo que él espera de mí, qué es lo que ella espera de mí, en vez de andar conforme a la maravillosa obra del Evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que él dice de mí? ¿Qué es lo que él ha hecho para que yo entonces sea una nueva criatura? Cuando muchas veces estamos con familiares y vemos que están haciendo algo que es incorrecto, pero muchas veces nos quedamos callados por temor a decir lo que están haciendo. O muchas veces venimos nuevamente a condenar en vez de presentarles el Evangelio de Cristo. Muchas veces vemos pecados de nuestros hijos y lo que decimos es, bueno, son muy pequeñitos, no entienden, yo soy culpable de eso. En vez de corregir inmediatamente para que vean a Cristo. Quizás ustedes, algunos tienen ya hijos adolescentes y los ven haciendo cosas que no son correctas y decimos, bueno, son jóvenes, al final tienen que vivir de esa manera. Cuando muchas veces nos comportamos como creyentes los domingos porque nos están viendo, pero al salir de aquí somos como no creyentes porque ya nadie me está viendo. Todas estas cosas son muestras de el temor que cada uno de nosotros tiene aquí adentro. Cuando ponemos nuestra mirada muy fácilmente afuera, pero es muy urgente que pongamos nuestra mirada aquí adentro. Todos aquí tenemos que autoexaminarnos y ver qué condición de Pedro tengo yo en mi corazón. El temor al hombre es andar sin esta rectitud de la verdad del Evangelio, es vivir hacia la audiencia del ser humano. Es vivir buscando qué es lo que van a decir de mí, si oro o no oro, si digo esto o no digo esto, si me comporto así o no me comporto así. El temor al hombre es lo que ha hecho que la iglesia viva enmascarada, con una realidad que no es la realidad que vivimos. Con un todo está bien cuando por dentro está todo mal. El temor al hombre es lo que ha hecho no decirle a alguien dentro de la iglesia, ayúdame porque estoy luchando con este pecado, ayúdame porque el matrimonio no está bien. Y todos somos culpables de eso. El temor al hombre es lo que ha hecho nuevamente el elevado que el hombre piensa en vez de lo que Cristo dice de ti y de mí. El temor al hombre es lo que arrastra a otros contigo también. Y es una de las grandes realidades y una triste realidad del apóstol Pedro, que Pablo dice, no simplemente fue Pedro, sino que de tal manera que aún Bernabé, el amigo de Pablo, el que lo llevó a presentarlo a los apóstoles, el compañero de misiones, aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. El temor al hombre, otra vez, no simplemente va a perjudicar tu vida, pero va a perjudicar a aquellos que te rodean a ti. Por el temor al hombre muchas veces no decimos lo que tenemos que decir, porque entonces, ¿qué van a pensar de mí? Por el temor del hombre muchas veces no somos llenos del Espíritu Santo para confesar pecados unos con otros, comenzando en casa. El temor al hombre es el que me dice, no, mejor me quedo callado, soy yo y Dios, en vez de sentar a tu familia en la sala y decir, ¿saben qué? Yo he pecado con ustedes. No he cumplido el rol de papá, he cumplido el rol de esposo, me he enojado muchas veces como no debo enojarme, he sido impaciente como yo, muchas veces he sido impaciente. El temor al hombre es el que evita muchas veces que nos sentemos con otro hermano y digamos, creo que has pecado, creo que has fallado, creo que no estás caminando en la rectitud del Evangelio. El temor al hombre nuevamente muchas veces nos evita el caminar en la libertad que ya tenemos del Evangelio, que ya no hay apariencias, porque si viviéramos de apariencias entonces Cristo murió para nada, porque murió por gente supuestamente perfecta. Pero la realidad es que ninguno de nosotros somos perfectos. Hay uno que fue perfecto, es perfecto, y Él mismo se entregó en una cruz. Por lo tanto, el temor al hombre muchas veces mata la libertad que ya tenemos que disfrutar en Cristo. Mata la libertad de decirnos mutuamente, he fallado. Y es bueno confesar que hemos fallado. No he sido yo la persona que tú esperabas de mí. Y perdóname. El que vive con el temor al hombre, eso es una locura. Pero el que vive en el temor de Dios, eso es una oportunidad grande de libertad, de llevar tanta culpabilidad en tus hombros por años que no has hecho lo que debes hacer y te has guardado toda esta carga, y el Evangelio te invita a entrega eso, entrega esa carga que llevas.
No has sido llamado a llevar una carga que no es tuya, aunque es tuya, pero ha sido puesta en Cristo. Entonces, cuando vemos aquí al apóstol Pablo confrontando al apóstol Pedro, es precisamente no con un sinónimo de condenarlo, pero de edificarlo. Con un sinónimo de ayudar a entender nuevamente que no vivas para el hombre, Pedro. No vivas pensando lo que el hombre va a decir de ti. Vive lo que estoy tratando de escribir en esta carta, que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Pedro, vive en la verdad del Evangelio y no contrario a la verdad del Evangelio. Ahora, en esos momentos, cuando tú y yo podemos reconocer, tanto en casa como en otros lugares, que hemos fallado, son momentos que mostramos el caminar a la luz del Evangelio. Quizás tú creciste pensando que el ser cristiano es ya tener una vida perfecta. Y has escuchado eso. Sigue estos 10 pasos para ser un mejor creyente. Sigue esto para ser un mejor creyente. Y cuando te das cuenta que hay áreas que no estás viviendo conforme a la luz del Evangelio, ¿qué haces? Te desanimas y te quedas callado, te apartas. Cuando la iglesia es una familia redimida por Dios en Cristo, que nos invita a llevarnos las cargas mutuamente, que cuando uno caiga, el otro lo levante. Que cuando un Pedro caiga, un Pablo lo levante. Porque aún Pablo es uno que también está en necesidad de que venga otro Pablo y lo consuele y lo edifique a él, porque él mismo dice en Romanos 7, yo encuentro esta ley dentro de mí, que por un lado quiero obedecer a Dios, pero por otro lado no lo hago. Maldito hombre, ¿quién soy yo? ¿Quién me podrá salvar de este cuerpo corruptible? Pero gracias a Dios, porque para todos aquellos que están en Cristo ya no hay condenación alguna. Él sigue en Romanos 8. Entonces, muchas veces no vamos a vivir en la libertad del Evangelio si no reconocemos el gran temor al hombre que cada uno aquí tiene. El ser libres de la insatisfecha búsqueda de aprobación o aceptación de otros que hace que actuemos como no vivimos. Por ejemplo, son preguntas que quiero hacer. ¿Cómo nos comportamos delante de otros? ¿Cómo nos comportamos cuando tenemos todos los ojos puestos sobre nosotros? ¿Cómo nos comportamos también cuando estamos en la soledad de nuestra vida? Cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve quién soy yo. Cuando no hay ojos que impresionar. ¿Quién soy yo cuando todos me ven? ¿En dónde busco la seguridad de mi identidad? ¿Quién me aprueba? ¿Quién me da valor? ¿Quién me da seguridad? ¿Cuánto me afecta lo que otros piensan de mí? Son palabras y preguntas que al hacernos vamos a entender que muchas veces vivimos para el hombre y no para Dios. Y el temor del hombre lo que hace es detenernos de disfrutar lo que Cristo ya ha comprado en aquella cruz. Por lo tanto, todos aquí tenemos gran parte de Pedro nosotros. Todos aquí, al ver al apóstol Pedro actuar de esta manera, que Pablo no permite, porque el Evangelio no lo permite, lo primero que hacemos muchas veces es decir, ok, ¿dónde está Pedro aquí? Y apuntamos hacia afuera. ¿Cuál es el Pedro de la iglesia? En vez de decir, Padre, ¿cuántos Pedros no hay aquí adentro? ¿Cuánto temor del hombre hay en mi corazón? Porque Pablo dice nuevamente, porque temía a los de la circuncisión. Y porque temía a los de la circuncisión, no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Al apóstol Pedro, al que vio esta gran visión, al que se le presentó que a lo impuro ya era puro en Cristo, al gran apóstol Pedro, que dijo, Cristo, tú eres el Dios, el Hijo del Dios vivo, aquel que caminó con Cristo. Si eso le pasa a Pedro, ¿cuánto no nos pasa a nosotros? Que muchas veces nuevamente por el temor al hombre no andamos disfrutando lo que Cristo ha comprado y en libertad de este temor. Muchos han llegado a concluir, bueno, después de esto Pedro y Pablo no tienen una buena relación. No es cierto. Cuando tú vas y lees 1 de Pedro, 2 de Pedro, te das cuenta que hay una ocasión que Pedro dice, y a nuestro gran amigo, amado Pablo, que la verdad hay muchas cosas en sus cartas que son un poco difíciles de entender, dice. No fue que terminaron en una mala relación. Al contrario, nosotros tenemos que quitarnos esa idea de que cuando nos confrontamos para edificar, vamos a terminar relaciones. No. Si realmente tenemos la gran valentía de Cristo para quitar el temor del hombre y confesar nuestros pecados o confrontar a otro, también se requiere la gran valentía en Cristo y eliminar el temor del hombre para decir, tienes razón.
tienes razón, me he equivocado. Y eso le duele al orgullo. Eso le duele al yo, porque no queremos confesar que estamos mal. Pero cuando no andamos en cuanto a la rectitud del Evangelio, se requiere Pablos para que nos muestren que todos aquí, en varias áreas de nuestra vida, no estamos andando en cuanto a la verdad del Evangelio. Y eso está deteniéndonos de vivir lo que realmente Cristo ha disfrutado y lo que ha comprado para nuestro disfrute. Quizás es bueno que tengamos conversaciones como estas. Quizás es bueno que de pronto tú sepas que hay en tu corazón algo con un hermano dentro de la iglesia, dentro de nosotros. Y sea bueno, junto con el amor de Cristo, tomarlo a un lado y decir: mira, he visto esto en ti. Pero ¿sabes qué? Más que pensar afuera en la mente, pues el que comiences en casa, con tus papás. Quizás tú has ofendido a tus papás, quizás tú has pecado conforme a ellos y puedes ir a donde ellos y decir: ¿sabes qué? Yo he fallado. Pero no vas a poder confesar tu pecado hasta que tú entiendas lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y la libertad que Él ha comprado, el ya recibir todo el castigo de Dios a tu favor, quitarlo y ponerlo en la cruz, para que entonces tú, con la cabeza bien en alto, por la gracia de Dios en Cristo, puedas decir: yo he fallado contigo. Quizás has sido un amigo cuando has fallado y ha dejado la relación, poder confesar tu pecado. Pero realmente matrimonios que llevamos años con cargas y luchas y heridas y conflicto interno, que sean matrimonios que por la gracia de Dios puedan buscar reconciliación, que sean matrimonios donde podamos sentarnos, llorar juntos y decir: perdóname porque he elevado más el temor al hombre que el temor a Dios, y me he comportado de una manera que no es digna de aquel que dice profesar vivir en cuanto a la rectitud del Evangelio. Por eso que el Evangelio no simplemente se cree, pero se vive. Y no simplemente es conocerlo, pero vivirlo. Y esto es lo que encontramos aquí: el poder vivir en línea con el Evangelio. ¿Qué es lo que significa cuando Pablo lo dice? Pero cuando vi que no andaba con rectitud, esa rectitud quiere decir cuando no andaba en línea, sino cuando él vio a Pedro que estaba yendo para allá, pero decidió desviarse. Lo que hace Pablo es, cuando yo lo vi desviándose de la línea del Evangelio, lo llama a un lado. Dije: no. ¿Y por qué lo hizo en público? Bueno, porque el pecado de Pedro era en público. Y porque el pecado de Pedro estaba afectando a otros, como ya vimos en Bernabé y en otros. Y Pablo lo que hace es confrontar en público lo que ya estaba visible en público, para corregir el daño que Pedro con su pecado estaba haciendo. Entonces, cuando no andaba en la línea del Evangelio, Pablo lo llama a un lado para decir: no, mi hermano, ven, es por acá donde vamos. Entonces, ¿cómo vamos a confrontarnos nosotros? No con un sinónimo de destrucción. Si Dios te está permitiendo ver el pecado de alguien más, no lo usemos como una espada para destruir a ese más, pero usémoslo como instrumentos del Evangelio para edificar a Cristo y a su iglesia. Y si Dios te está permitiendo que alguien vea tu pecado, no lo veamos como lo normal, a la defensiva: yo soy culpable de eso. Pero veámoslo como una oportunidad de decir: gracias, porque yo tengo dos ojos, y los dos ojos míos siempre miran hacia allá, pero estos otros ojos que me ayuden a mirar hacia acá, que no es fácil de hacer. Es que Dios cree en nosotros una cultura de Pablo y Pedro, que cuando vemos esta escena, vemos el gran problema. En realidad es un gran ejemplo de la gran obra del Evangelio, que hace que los hermanos se amen tanto como para dejar al otro el pecado, y se amen tanto como para no recibir la corrección del otro, pero caminemos juntos en el Evangelio. Eso es lo que hace una cultura que vive el Evangelio, y por eso Pablo trae este ejemplo acá, porque no hay ninguno que esté exento de pecado, y no hay ninguno que esté exento de no seguir siendo transformado por el Evangelio. Aún Pedro o Pablo, tú y yo estamos aquí para ser transformados por el Evangelio. Por lo tanto, y por eso termino, hoy es un buen día, quizás hasta el final del día o ahorita en el almuerzo. Si Dios trae a tu mente un pecado en tu vida con alguien, confiesa. Pero antes de alguien, tú no vas a poder confesar ese pecado a alguien si tú no has confesado al gran Salvador al cual tú has ofendido y ofendido. Y tu primera confesión de pecado sea: Señor, perdóname porque he fallado contra ti. Y quizás sea para ti conocer a Cristo hoy, y que Él quite esta culpabilidad, para que entonces puedas confesarlo a otros, con el fin de edificar familias
transformadas por el Evangelio, para que impacten su casa, su iglesia y su comunidad. Así que déjame orar, familia. Padre Dios, te damos tantas gracias por Cristo. Gracias por la gran obra que nos ha libertado del temor del hombre, por más que todos aquí luchamos con eso, Dios. Padre, yo te pido que quites de mí, de todos, el temor del hombre. Que quites el pensar primero en lo que la gente va a decir cuando diga esto, cuando diga lo otro, cuando piense esto, cuando me comporte así. Padre, pero que veamos que ante los ojos de los hombres hay unos ojos soberanos que desde lo alto mira hacia abajo, y esto, Dios. No hay nada oculto para ti. Y yo te pido, Padre, que tú nos lleves a un arrepentimiento genuino de nuestros patrones pecaminosos que han destruido nuestra vida, nuestra familia y personas a nuestro alrededor. Padre, no dejes a las personas en gracia sobre gracia. No nos dejes, Dios, en simplemente acostumbrarnos a vivir de cierta manera cuando vivimos con patrones pecaminosos, Dios. Perdóname, Padre. Perdónanos, Dios. Y llévanos, Padre, a vivir con rectitud a la luz del Evangelio, porque ahora es posible, por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros, para sernos más como Cristo. Llévanos, Dios, a ser más como Cristo y no acostumbrarnos a lo poco que hemos probado de Cristo. Pero tenemos sed y hambre de ti. Danos más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.